Entonces vamos a ver los párpados, que es unas estructuras que rodean al ojo y que son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque los párpados van a cumplir la función de proteger la parte anterior del globo ocular, ¿no? El globo ocular no se encuentra completamente expuesto, sino que es protegido por el párpado superior principalmente y por el párpado inferior. El párpado también se encarga de distribuir la lágrima, ¿no? La lágrima es producida en la glándula lacrimal y el párpado se encarga de, a través del parpadeo, esparcir esa lágrima a la superficie anterior del ojo. Anatómicamente decimos que el párpado son pliegues modificados de piel, ¿no? Entonces tenemos la parte de la piel, ¿no? Es un pliegue modificado de la piel que está constituido por 5 capas. En su parte más externa está constituido por piel propiamente dicha, luego tiene un tejido areolar, en su tercera capa tiene un músculo, que es este de aquí, que es el músculo orbicular del ojo. En la cuarta capa tiene esto de aquí, que es el tarso, y en la parte interna tiene la conjuntiva vulvar, que es una mucosa que reviste la parte interna del párpado. Entonces, los párpados en sí están constituidos por 5 capas. Eso sí es importante que lo memoricen. La piel, el tejido areolar, un músculo, ¿qué músculo es? Eso sí deben recordarlo. El tarso, que es estructura, y la mucosa interna, que es la conjuntiva vulvar. ¿Para qué sirve el tarso? El tarso es una placa cartilaginosa, que es la que nos da la forma al párpado. No sé si alguna vez ustedes han tratado de vertirse el párpado. No se forma así como una placa, como una cosa dura, ese es el tarso. Es el cartílago que le da sustento allá al párpado. ¿Para qué sirve el músculo orbicular? Para cerrar y abrir el ojo. Entonces yo puedo cerrar, ¿no?, fuerte, y puedo abrir por el músculo orbicular. Cuando hay paralesías, no se puede abrir ni cerrar el ojo. Por ejemplo, pacientes que tienen parálisis facial no pueden cerrar el ojo, ¿no? Entonces, porque hay un nervio que inerva el músculo orbicular que está afectado, ¿no? Pero este músculo orbicular sirve para abrir y cerrar los ojos. La parte del tejido areolar sirve para dar la consistencia al párpado, y la parte de la piel, ¿no?, que es la parte más externa del párpado, y se dice que la piel de los párpados es una de las pieles más finitas que hay. O sea, es una piel bien delgada. De todo el cuerpo, una de las partes de la piel más delgada está en la piel del párpado. Por eso es que es por ahí que salen primero las arrugas, ¿no? Las patas de gallo, que todos los hombres y las mujeres tienen, porque es una piel bien delgadita esa parte. También el párpado, el borde, tiene un borde, ¿no? Entonces esa parte de las estructuras, de sus capas. Pero el párpado tiene un borde acá, cercano a donde salen las pestañas. Miren, acá tiene una pestaña. Entonces, ese borde palpebral tiene una lamela anterior, que se llama la parte anterior, donde están las pestañas. Contiene glándulas, que son la glándula de Sayce, la glándula de Moll. Estas glándulas son glándulas que contribuyen a la formación de la lágrima. Y tiene una lamela posterior, ¿no?, donde están las glándulas de Meibomian. Esas son las lamelas. O sea, acá en la parte del borde palpebral, al párpado se le puede dividir en dos. Esta parte la anterior, donde están las pestañas, y acá están las glándulas de Sayce, estas naranjitas. Pestañas, glándulas de Sayce, glándulas de Moll. Y a esta parte de atrás, la naranja, se le llama lamela posterior, donde está el tarso, y en el tarso están las glándulas de Meibomian. Ahora, ¿se acuerdan qué es el chalazion? El chalazion, alguna vez ustedes habrán tenido chalazion, han visto a alguien con chalazion, ¿no? Ya, el chalazion se forma aquí, en estas glándulas de Meibomian, cuando se inflaman, se agrandan y se obstruyen. Entonces es una alteración de las glándulas que están en la lamela posterior. Por eso es que el chalazion es una bolita que está por dentro, salvo que se haga tan grande que rompe la piel y se drena para afuera. Pero el chalazion normalmente está por dentro. El ursuelo está por fuera, ¿no es cierto? ¿Han visto ursuelo? El ursuelo se forma porque el ursuelo se forma en la lamela anterior, o sea, más superficialmente.
El ursuelo es la infección del folículo piloso, aquí, del origen de la pestaña. Entonces, el ursuelo nosotros sí vemos porque es externo, está en la lamela anterior, en el borde anterior. Pero el chalacio está por dentro. Entonces, nada más se ve la bola que impresiona ahí, ¿no? Entonces ya vimos eso. Ahora igual, esta es una figurita para que vean el párpado, ¿no? Acá tenemos, aquí. Son los párpados. Acá le han hecho un corte sagital. Entonces aquí igual está, esta parte de acá es la piel, ¿no es cierto? Ese es el músculo. ¿Cómo se llama el músculo? El orbicular, que abre y cierra los ojos. Este de acá es el tarso, chicos. Y estos de acá son las glándulas de meibomio. Y esta parte posterior ya es la conjuntiva, ¿no? Y en medio de eso hay varias glandulitas. Entonces miren cómo su función es proteger el ojo. Este es el globo ocular. Y miren, el párpado no está por encima, está protegiendo al globo. Muchos de los accidentes, los traumatismos, lo que se lesiona, el paciente viene con los párpados cortados, los párpados hinchados, y uno le levanta y el globo está intacto, ¿no? Entonces, tanto la órbita, que es la parte hueso, que está acá, como el párpado tienen la función de proteger al globo, ¿no? Ahora, ¿qué patologías hay en el párpado? Hay patología inflamatoria y hay patología infecciosa. Entonces, las principales que normalmente puedan preguntar es la blefaritis, ¿no? La blefaritis es un proceso inflamatorio del borde externo del párpado. Se supone que es un proceso inflamatorio causado por una sobrepoblación, o sea, comienzan a replicarse estafilococos. Todos nosotros tenemos en el pelo de la pestaña estafilococo epidermidis, todos tenemos. Pero cuando estos estafilococos aumentan, van a producir la blefaritis. Y también aparecen estafilococo aureus, ¿no? Y algunos parásitos que se llaman Demodex. Entonces, los agentes más frecuentes son estafilococo, el Demodex, acá dice dermatitis porque muchas veces está asociada a la dermatitis, y el tratamiento es la higiene de pestañas, antibiótico tópico y una dieta para evitar el exceso de producción grasa. Entonces acá tenemos un ojito que tiene una blefaritis. La blefaritis es la inflamación del borde del párpado, el borde anterior. Acá estamos viendo los folículos de las pestañas. Estamos viendo que se inflama y se forman como una caspa, ¿no es cierto? Entonces esto de acá se produce cuando hay estafilococos que están aumentados acá o algunos parásitos que se llaman Demodex. Y el tratamiento es limpiar estas costras, dar antibiótico tópico que cubra el germen del estafilococo, como el cloranfenicol, las tetraciclinas y la ciprofloxacino. Entonces acá tenemos, miren cómo se forma todo este párpado, borde del párpado inflamado en una blefaritis marcada, ¿no? Todo eso se forman lesiones costrosas, el borde está engrosado, todo esto. Miren acá el borde del párpado cómo está completamente engrosado e inflamado. Y esta presencia de estas escamas de grasa que se forman, que se llama el collarete en las blefaritis, collarete graso. Luego tenemos al ursuelo, ¿no? Que les había dicho que es una infección aguda del folículo de la pestaña, también causado principalmente por estafilococo. Está asociado también a dermatitis y el tratamiento es antibiótico tópico, antibiótico sistémico y compresas, ¿no? Luego tenemos al chalazion, que ya habíamos hablado. El chalazion en sí está por dentro, es una inflamación de la glándula de meibomio. Se diferencia del ursuelo también porque el ursuelo se considera una infección aguda, porque va a cursar con signos de inflamación aguda, eritema, calor, aumento de temperatura, ¿no? En cambio, el chalazion normalmente es una inflamación crónica de la glándula de meibomio, no cursa con signos inflamatorios salvo que el chalazion esté sobreinfectado y el tratamiento es quirúrgico, que hay que hacer un cortecito para drenar la secreción que tiene esa glándula. Acá tenemos, por ejemplo, el chalazion, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve bien bonito, este es
el párpado, ¿no es cierto? El párpado superior. No, este es el párpado superior, porque acá están los cabellos. Acá hacemos las pestañas y acá estamos por detrás del párpado. En la parte que yo les decía, o sea, acá está la conjuntiva, que es la mucosa que reviste la parte más interna del párpado. Pero acá miren cómo ha salido del tarso, que está por detrás de esa conjuntiva, se ha salido el chalacio, un tipo un granuloma. Por acá se ha erosionado, ha salido para afuera. El chalacio es interno. Este chalacio se llama chalacio en botón de camisa, o sea, cuando ya erosiona a través del tarso para adentro. Y aquí lo están cogiendo con una pinza porque el tratamiento es quirúrgico. Los chalacios generalmente son de tratamiento quirúrgico. En las primeras 4 semanas realmente uno puede intentar tratamiento médico con compresas calientes para ver si drena espontáneamente, o sea, dilata la glándula, pero generalmente son de tratamiento quirúrgico. Luego, otra patología de los párpados son los antelasmas, que son acúmulos de ésteres de colesterol a nivel entre la piel y el tejido areolar del párpado. Está asociado a cuadros de hipercolesterolemia y a la edad senil. Generalmente esos de acá solamente se observan, ¿no? Porque no, salvo que sean antiestéticamente muy molestos, se puede sacar también esas placas de grasa. El edema de párpado alérgico, ¿no? Por una reacción alérgica. Las tumoraciones palpebrales. Acá tenemos la tumoración palpebral benigna más frecuente es el hemangioma. Esa es la tumoración palpebral benigna más frecuente, el hemangioma. Y la tumoración palpebral maligna más frecuente, el carcinoma vasocelular. Son los 2 tumores más frecuentes. Luego tenemos, eso es en cuanto a un grupo de patología, y esta es la segunda parte, que es patología causada por mala posición del párpado. Tenemos la ptosis, el entropion y el epicanto. Entonces la ptosis palpebral, ¿no? Que es la caída del párpado, que puede ser de diferentes causas, ¿no? Acá generalmente lo más frecuente son las ptosis secundarias a las paralesías del tercer par craneal. Y también tenemos la ptosis congénita. La ptosis congénita, que son por una mala función del músculo elevador del párpado. De estas dos, lo más importante recordar es que las ptosis causadas por el tercer par craneal generalmente se da en pacientes diabéticos y adultos, ¿no? El tratamiento, generalmente esas ptosis remiten solas cuando se recupera de la paralesía el paciente y no requieren cirugía. Las ptosis congénitas, al contrario, su tratamiento siempre es quirúrgico, ya que no funciona el músculo elevador del párpado y se hace una cirugía para reforzar ese músculo elevador. Lo importante de las ptosis congénitas, este párpado, como ven ahí en la foto, le está obstruyendo la visión. Entonces, porque nosotros vemos por el centro del ojo, que es la pupila, acá ven el reflejo de luz en el centro de la pupila y acá no se ve, está tapado por el párpado. Entonces, este ojo no está recibiendo estímulo visual. Entonces, las ptosis congénitas son de indicación quirúrgica para preservar la visión del ojo afectado. Acá tenemos la cirugía ya de la niña, ven cómo el centro óptico, la pupila está libre y acá se da la cicatriz posoperatoria, ¿no? Luego tenemos el entropion. ¿Qué es el entropion? El entropion es cuando el borde del párpado está girado hacia adentro. O sea, los bordes están girados hacia adentro y por tanto todo lo que es las pestañas van a contactar la parte interna del globo. Tenemos 2 tipos de entropion. El entropio congénito, que es extremadamente raro, es bilateral, no da síntomas y es común en las personas orientales. Entonces ese es un entropion que presentan los niños pequeños. Es común en los orientales y en el tratamiento de este entropio congénito depende de la edad
Depende de si los síntomas son muy frecuentes y de la severidad del entropio. Cuando es leve, lo que vamos a hacer, miren, acá tenemos, ¿no?, el borde normal, que se posiciona normal, y acá el borde que esté vertido, el borde está para adentro. Entonces, cuando lo que se va a hacer es poner unas suturas, hacer un corte así tipo ojal, pasar unas suturas por ese corte, y se llaman suturas de eversión, ya que se anuda acá atrás y se trata de jalar con eso el párpado. Y miren acá cómo se ha posicionado bien, cómo estaba posicionado mal, y acá a través de las suturas de eversión se ha posicionado mejor. Cuando el entropión es moderado a severo, sí hay que hacer una excisión de piel y músculo orbicular y jalar para abajo. O sea, resecar un poco la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Es como si se vierte para adentro, entonces yo le voy a hacer un corte acá y lo voy a jalar la piel para cubrir ese defecto, y de paso voy a alejarlo para que se posicione bien, como acá. Se posiciona ahí, lejos del globo. El daño que hace el entropión es que al estar el párpado vertido hacia adentro, las pestañas contactan con la córnea y se produce una inflamación de toda la conjuntiva, la córnea, se lesiona la córnea y eso produce heridas corneales, inflamación crónica, se vasculariza la córnea, se vuelve opaca, etcétera. Y tenemos el segundo grupo de entropión, que es el entropio adquirido, que es el más frecuente, que a su vez se divide en espástico o agudo, que es raro, que está asociado a enfermedades conjuntivales y corneales severas. El tratamiento es solucionar la causa de base. El segundo grupo de entropión adquirido y el más frecuente es el entropión senil o involucional. Este entropio se produce porque hay un debilitamiento de los músculos retractores del párpado inferior. Acá tenemos el párpado inferior y este párpado en esta zona tiene unos músculos que se llaman retractores del párpado, que están jalando el párpado para abajo y como tienen buen tono lo mantienen en su posición. Con la edad estos músculos ya no funcionan, entonces se han debilitado y el párpado se mete para adentro. Hay cabalgamiento del músculo orbicular hacia adentro. Se atrofia generalmente la grasa periorbitaria, lo que se meta para adentro, la piel se vuelve redundante y toda esta piel es laxa, hay laxitud horizontal del párpado. Entonces el tratamiento depende, ¿no? Cuando es leve se puede colocar unos esparadrapos, tratando de que jalen para abajo y cumplen la función de los retractores, de los músculos retractores del párpado. Pero obviamente no siempre se puede andar con esparadrapos, ¿no? Entonces, cuando es moderado o severo, ya sí es quirúrgico, ¿no? Y hay que hacer un corte para operar esos. Aquí, miren, como acá se ha hecho, acá hay una cicatriz, un corte. Se hace un corte para poder reforzar por dentro esos músculos retractores del párpado. Luego tenemos el ectropión, que es al contrario. El borde del párpado va a estar vertido hacia afuera, ya no hacia adentro. Entonces, tenemos aquí el ectropión congénito, que es raro, que generalmente está asociado a otras malformaciones, como en el caso de esta niña. Miren su borde del párpado, está totalmente vertido hacia afuera, lo que deja expuesta la conjuntiva que reviste la parte interna del párpado, y vemos que la conjuntiva está expuesta y con importante exposición está roja, inflamada crónicamente, probablemente engrosada, producto de la inflamación crónica, y esta niña pues tiene otras malformaciones asociadas, ¿no? Entonces, el congénito es raro y si existe está asociado a otras malformaciones. El más frecuente es el adquirido, y dentro de los adquiridos tenemos varias clases: el involucional o senil, el cicatrizal, el paralítico, y otros como el mecánico, el alérgico. El más frecuente es el involucional o senil, seguido del cicatrizal. Ese está en orden de frecuencia, ¿no? Entonces acá tenemos un paciente anciano que tiene bastante laxitud palpebral y tiene el ectropión bilateral, ¿no? Entonces el tratamiento quirúrgico es, si yo tengo este tejido estirado, ¿no? Yo lo que voy a hacer es recortar, hacer una casita invertida, ¿no? Recortar un poco de este tejido y aproximar los bordes. Es como si ustedes tuvieran un elástico vencido. Si yo quiero recuperar la fuerza del elástico vencido, ¿qué hago? Corto un pedazo y lo vuelvo más chico.
se vuelve más tenso, ¿no es cierto? Entonces igualito, es el mismo principio. Entonces yo tengo un gran borde palpebral totalmente elástico, vencido, voy a cortarlo en tipo una casita invertida y voy a aproximar los bordes y lo voy a hacer más consistente. Acá está ya aproximado. Entonces va a tener más tensión. Ese es en el caso del leve, se hace la casita invertida. En el caso del moderado y severo ya no va a estar con eso, sino ya tengo que hacer lo que se llama tarsal strip. Tengo que recortar en la parte del canto interno una buena porción de tarso y llevarlo hacia la esquina, aquí, para jalar hacia la parte interna todo ese párpado, reposicionarlo. Entonces acá tenemos a un señor que tenía su ectropio y acá miren después de la cirugía. O sea, yo lo que voy a hacer todo esto, jalarlo acá hacia la parte interna. Y ya se ha operado y está mucho mejor, ¿no es cierto? Luego tenemos, aparte el entropion, el ectropion al epicanto, que es una malposición del párpado en la parte del canto interno. Entonces es cuando nosotros tenemos acá el párpado superior, ¿no? Entonces hay un pliegue, que es el pliegue palpebral superior. Este pliegue palpebral superior debe terminar aquí y debe empezar abajo el pliegue palpebral inferior, pero en el caso del epicanto el pliegue se continúa. Entonces es la persistencia del pliegue palpebral a nivel del canto medio. Eso se llama epicanto. Si ustedes se observan entre ustedes, sucede lo que les decía, ¿no? El pliegue palpebral superior termina en un lado y luego empieza en el otro, pero acá se continúa. Y eso se llama epicanto y produce que es más frecuente en la raza oriental también. Produce el pseudoestrabismo, porque debido a que el pliegue se continúa, como que estrecha más la visión del canto interno del ojo. Entonces acá estamos viendo una parte blanquita de la esclera, pero acá no, porque acá el pliegue es mayor. Entonces las mamás piensan que el niño tiene estrabismo, porque acá le ven que el ojo es muy pegadito. Pero en realidad no es que el niño tenga estrabismo, sino que este pliegue no deja ver la parte de la esclera. Igual que acá. Acá no se ve la esclera, acá sí. Entonces si este pliegue se corriese más para acá, dejaría mostrar la esclera. El epicanto es una cosa frecuente, más frecuente de pseudoestrabismo. Y luego, para terminar de esta parte, quería mencionarles, aunque no estaba en sus sílabos, algo que también a veces han preguntado, que es la anomalía de la posición de las pestañas. Diferencia entre distiquiasis y triquiasis. Distiquiasis es cuando las pestañas salen en un lugar que no deberían salir. ¿Ya? Entonces las pestañas deberían salir acá, en la lamela anterior del párpado, del borde del párpado, pero acá han salido en la lamela posterior. ¿Se acuerdan que el borde del párpado tenía una lamela anterior y una lamela posterior? Ya, en la distiquiasis las pestañas salen en la lamela posterior. Y en la triquiasis las pestañas están en su posición normal. ¿Ya? Son pestañas en su posición normal, pero que se meten dentro del ojo. Porque las pestañas están metiéndose dentro del ojo. ¿Pero por qué se meten dentro del ojo? Porque el párpado está evertido. O sea, es el párpado el que está evertido hacia adentro y las pestañas se están contactando. O por cualquier circunstancia que las pestañas contactan con el ojo, pero no es que hayan salido, están en su lugar normal, pero contactan con el ojo. En cambio, la distiquiasis es una pestaña que ha salido en otro lugar que no es normal. Esa es la diferencia entre distiquiasis y triquiasis. Esta es triquiasis. Entonces, por ejemplo, una persona con entropion tiene triquiasis o distiquiasis. Tiene triquiasis, porque son las pestañas de su posición normal, pero que por el párpado invertido están tocando. Y vamos ahora a hablar de celulitis. La celulitis es una inflamación del tejido celular subcutáneo. La causa más frecuente es la bacteriana. ¿Y por qué puede darnos celulitis? Por extracción directa desde un foco de infección. El más frecuente es
un foco de sinusitis adyacente. Puede ser también producto de inoculación directa tras un traumatismo o una infección de la piel. Puede ser una herida, puede ser una picadura, un pequeño traumatismo que se haya hecho el niño con la uña. Y tercero, puede ser también producto de una siembra de una bacteremia. Por ejemplo, cuando un niño está con otitis o cuando un niño está con neumonía, si tiene una bacteremia puede llegar un germen hasta la parte del párpado y producir una celulitis. La celulitis se divide en dos, ¿no? Celulitis periorbitaria y celulitis orbitaria. A la celulitis periorbitaria se le llama celulitis preseptal y a la celulitis orbitaria se le llama postseptal. Entonces, ¿cómo se llega a hacer esta división? Básicamente es una división anatómica. El septum orbitario es una fina capa de tejido fibroso que está adherido al periósteo. Entonces, cuando la celulitis, la infección, llega hasta la parte del periósteo del hueso, o sea, que es bien posterior, se llama celulitis orbitaria o postseptal, porque está detrás del septum, pero si está por delante, en las estructuras del párpado, a nivel de las partes anteriores del párpado, entonces es una celulitis preseptal y se llama periorbitaria. La diferencia entre los dos, aquí tienen un cuadrito que es más fácil para recordar. En la preseptal no hay proptosis, en la orbitaria sí. Proptosis es el aumento de volumen del globo ocular. En la celulitis orbitaria se inflama tanto que el globo está completamente hinchado. La motilidad ocular en la celulitis preseptal está normal, en la orbitaria está alterada, porque se inflaman hasta los músculos extraoculares. En la celulitis preseptal no hay dolor a la movilidad del ojo, en la orbitaria sí. La visión es normal en la preseptal, en la orbitaria la visión puede estar disminuida. El reflejo pupilar es normal en la preseptal, en la orbitaria puede estar alterada. La quemosis es inflamación de la conjuntiva, que la conjuntiva se inflama como si fuese un globo. Es rara en la preseptal, en la orbitaria es común. La presión ocular, la sensibilidad corneal, la oftalmoscopía, todo está normal en la preseptal, en la orbitaria están alteradas. En la preseptal la afección sistémica es leve, en la orbitaria es grave. ¿Con qué frecuencia se da la celulitis preseptal? En el 85% y solamente un 13 a 15% es orbitaria. ¿A quiénes les da más celulitis preseptal? A los menores de 5 años y la celulitis orbitaria generalmente se presenta en niños mayores de 5. La celulitis preseptal, entonces, la inflamación va a estar por delante del septum, es decir, limitada a la parte de los párpados y a las estructuras periorbitarias anteriores, o sea, es superficial. El globo ocular, por tanto, no va a estar afectado. Lo que va a existir es un edema del párpado con eritema e inflamación y vamos a ver acá, como este caso, un edema del párpado con signos inflamatorios. Y en los niños está relacionado, como habíamos mencionado, la causa más frecuente a una sinusitis de un seno paranasal adyacente, y en los adultos generalmente está asociado a un traumatismo o una infección de piel. En los niños tenemos que, relacionadas a la sinusitis, ¿y qué tipo de sinusitis es más frecuente? La sinusitis etmoidal y maxilar. En el caso que sea secundaria a traumatismos, los gérmenes más frecuentes son el piógenes y el estafilococo aureus. ¿Ya? ¿Y cuáles son las infecciones? Y cuando está asociada a infecciones de piel, las infecciones más frecuentes son a un ursuelo, a un chalazo, a una picadura. Entonces, ¿por qué es peligroso el ursuelo? Porque es una causa de celulitis también. El germen más frecuente también es Staphylococcus. El tratamiento de la celulitis es médico, ¿no? En niños menores o en casos severos hay que hospitalizarlos para darles tratamiento con antibiótico endovenoso y el antibiótico de elección es la cefuroxima o la cefotaxima a esta dosis. En el caso de las estafilococos aureus y piógenes, también podemos utilizar oxacilina y vancomicina
y si se encontrara sospecha de un germen anaerobio, clindamicina y cefalosporina de tercera. Entonces el tratamiento de la celulitis es como vemos, con antibióticos, ¿no? La mejoría clínica en una celulitis preseptal debe ser entre las 24 y 48 horas. Si empeora, debemos sospechar que es un proceso infeccioso orbitario o que hay un microorganismo resistente, que no es cualquiera de estos. Pero si mejora, ya podemos cambiar los antibióticos que eran endovenosos en las primeras 72 horas a antibióticos orales por 24 horas y por 10 días. ¿Cuándo hay tratamiento quirúrgico? Cuando la celulitis está asociada a un absceso. Entonces se requiere a veces un drenaje quirúrgico. Sucede en el 10% de las celulitis preseptales. Es preferible no utilizar anestesia local por el riesgo de la difusión de la infección. Generalmente se hace directamente el drenaje del absceso. Y se hace el debridamiento de los tejidos necróticos en el caso de que haya sospecha de fasciitis o gangrena, ¿no? Y la celulitis orbitaria, como habíamos visto, ya es la infección de los tejidos blandos posteriores al septum. Está caracterizada por una quemosis importante. Miren, esa es quemosis, la inflamación de la conjuntiva. Es la membrana que reviste al globo ocular completamente infectada. Segundo, en la celulitis orbitaria, como la inflamación es en la parte posterior del ojo, que inflama hasta el periosto y el hueso, hace que el ojo esté proptótico. Esa es la proptosis. Un ojo que está aumentado de volumen. Acá está normal y acá el ojo está tan grande que ha salido hacia afuera. Y por otro lado, ven que el ojo está desviado. El ojo acá está central y acá el ojo está hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el compromiso a nivel del posterior, se inflama todo el periosto que reviste el hueso, se inflaman las estructuras que rodean a la parte posterior del ojo, los músculos extraoculares. Entonces, primero que el ojo se desvía, hay dolor a los movimientos oculares. Entonces es un ojo prácticamente que está congelado. Se le dice congelado porque el paciente no lo quiere mover porque le duele. Ahí están las características, ¿no? Eritema, con proptosis, con ptosis. Es tan grande la inflamación que se ha cerrado el párpado. Quemosis, la inflamación de la conjuntiva. El ojo, hipoftalmía, o sea, lo que les decía, el ojo está hacia abajo, no lo mueve porque le duele. Y los movimientos verticales alterados, ¿no? O sea, él no lo puede, está congelado por el dolor. Las causas normalmente de la orbitaria, igual, son el 90%, son infecciones que estaban alrededor del ojo y que han contaminado, o sea, que son infecciones transmitidas por infecciones ya de otros lados, como de los senos paranasales, infecciones también de los párpados, de la glándula lacrimal. Puede también una infección dentaria llegar a dar una celulitis orbitaria porque está cerca el seno maxilar a los dientes. Generalmente es una infección dentaria que pasa al seno maxilar y de ahí produce celulitis orbitaria. Causas exógenas, puede ser un trauma también que entre una bacteria como Staphylococcus aureus. Causas endógenas, bacteremias, ¿no? La etiología, de acuerdo, por ejemplo, si viene de una sinusitis del seno etmoidal, ahí está tu pregunta. Era Streptococcus pneumoniae y otros, cuando son sinusitis etmoidales, y Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, los anaerobios. Las infecciones, si fuese una infección dental, va a ser anaerobios, ¿no? Bacteroides. Si son infecciones de párpado, Staphylococcus piógenes y estafilococo. Si son infecciones por hongos, el que produce es el mucor y los aspergillus. Si fuese secundaria una infección de glándula lacrimal, aquí tenemos los gérmenes. Y la clínica que ya hemos mencionado, ¿no? La proptosis y la oftalmoesplegia, quemosis, disminución de la visión, aumenta la presión porque el ojo está completamente inflamado, dolor a la movilidad y proptosis, ¿no? Incluso en el fondo de ojo se ve papiledema y ingurgitación de las venas por la tensión de la inflamación. Acá tenemos, miren, un caso, ¿no?, de celulitis orbitaria. Además de
todo eso localizado, va a haber una afección sistémica, va a haber fiebre, cefalea, rinorrea, malestar general, descarga nasal purulenta. Y los antibióticos que se utilizan en la celulitis orbitaria son estos, ¿no? En niños hay que cubrirles con vancomicina, ceftriaxona, naicilin a las dosis. En adultos, ceftriaxona, vancomicina, nafciclina. En los sospecha de anaerobios, los metronidazol. Todo esto vía endovenosa por la gravedad de la celulitis. Y cuando mejora hay que completar con antibióticos vía oral por 3 semanas. El tratamiento quirúrgico, cuando está asociado a un absceso, igual hay que considerar la cirugía de drenaje de ese absceso y evaluar si es que el paciente está respondiendo o no al tratamiento. Igual se esperan de 48 a 72 horas. Otros exámenes auxiliares que se pueden pedir son la tomografía para ver cómo están los senos. Generalmente en estas celulitis orbitarias, que generalmente los senos están opacificados y es el foco más frecuente. En este caso habrá que hacer un drenaje del seno maxilar y cirugía de la órbita cuando vemos que el absceso es subperiósteo o infraorbitario. Y además hay que ver si la proptosis cede o no al tratamiento. Si la respuesta es buena al tratamiento de 72 horas, tiene que comenzar a remitir tanto la proptosis, el edema, la quemosis, el dolor, etc. Muy bien. Eso es en cuanto a la parte de párpados. Ahora, para ya irnos al receso, falta todo lo que es la patología de la conjuntiva. La conjuntiva, lo que han dejado de revisar en sus sílabos, porque es lo que viene más, son las conjuntivitis. Esto sí es un tema que tienen que memorizarlo, porque siempre viene conjuntivitis bacteriana, conjuntivitis viral. Entonces tenemos que las conjuntivitis son de 3 tipos, las infecciosas, las alérgicas y las tóxicas. Las infecciosas tenemos 3, la bacteriana, la viral y las por clamidia, gonorrea. Entonces vamos a cada una. Primero que hay que diferenciar, y esto también alguna vez ha venido, que existen 2 tipos de conjuntivitis por el tiempo de presentación o tiempo de enfermedad. Aguda cuando es menor de 4 semanas y crónica cuando es una conjuntivitis mayor de 4 semanas. Eso sí también es algo que a veces ha venido. ¿Cuándo es conjuntivitis crónica? ¿Cuándo es conjuntivitis aguda? En cuanto a los agentes etiológicos, tenemos la conjuntivitis bacteriana, que es una reacción inflamatoria unilateral o bilateral de la conjuntiva vulvar y o tarsal causada por un sobrecrecimiento bacteriano o una infiltración de la capa epitelial de la conjuntiva. ¿Cuáles son los orígenes de la infección bacteriana? Normalmente lo más frecuente es el contacto directo de ojos con manos, cuando uno se coge el ojo con la mano contaminada o sucia o que ha cogido algún objeto. La segunda causa es la diseminación de la infección a través de la mucosa nasal o sinusal del paciente. Eso quiere decir que una sinusitis también nos puede dar una conjuntivitis. Y en el caso que es una conjuntivitis unilateral, debemos sospechar la obstrucción del conducto nasolacrimal, una dacrocistitis o una canaliculitis que esté ocasionando la infección. A la conjuntivitis bacteriana también se le llama conjuntivitis mucopurulenta, ¿no?, o catarral. Constituyen el 5% del total de las infecciones conjuntivales. Quiere decir de que no son las más frecuentes son las virales. Normalmente acá se pone que infección aguda menor de 3 semanas, pero es menor de 4, ¿ya? Porque ya los nuevos consensos dicen menos de 4, ahí corrijan. Las conjuntivitis bacterianas también se autolimitan, pero uno utiliza el tratamiento antibiótico para acortar el periodo de la enfermedad, evitar los síntomas y las infecciones. Suelen afectar las bacterianas más a los niños y los patógenos más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza. ¿Ya? Entonces tienen que recordar que es el 5% del total de las infecciones. Recuerden los patógenos, ¿ya? Y acá tienen otro cuadrito de los patógenos. Normalmente las conjuntivitis bacterianas pueden ser crónicas, agudas, hiperagudas. Esto, por ejemplo, es una pregunta que una vez vino. Conjuntivitis bacteriana hiperaguda se considera aquella que es menor de 24 horas. O sea, desde que se contagia y aparece el cuadro clínico, menos de 24 horas se considera hiperaguda. ¿Y quiénes dan conjuntivitis hiperagudas? La Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. No existe otra, son esos 2 agentes.
La aguda o subaguda, que comienza en transcurso de horas a días, ¿no? Todos esos gérmenes, y las crónicas, que duran de días a semanas, todos esos gérmenes. La clínica está caracterizada por enrojecimiento, ¿no? Un ojo rojo, sensación de arena, quemazón, secreción al despertar, y los dos ojos generalmente están afectados. Acá tenemos la secreción de la conjuntivitis aguda, que primero inicia con una secreción acuosa, que se caracteriza porque en 1 o 2 días ya es una secreción mucopurulenta. Entonces, en las conjuntivitis bacterianas, la secreción acuosa se vuelve una secreción mucopurulenta. Esa es la secreción mucopurulenta, esta blanquita de acá. Se caracteriza también por inyección conjuntival, presencia de papilas, ¿no? Entonces, esos son para diferenciar con las virales. Entonces, tenemos acá que las papilas son estos puntitos rojos, todos estos puntitos. ¿Qué es una papila? Entonces, son esas bolitas, son células inflamatorias. Y la papila se caracteriza porque tiene un vaso sanguíneo en el centro, por eso se le ve así como puntitos rojos. Se puede presentar también folículos, ¿no? Que se caracterizan porque los vasos sanguíneos están alrededor y son de centro pálido. Generalmente la conjuntivitis bacteriana aguda, el germen más frecuente es el Staphylococcus pneumoniae. Se caracteriza por tener una secreción purulenta moderada, presenta edema de párpado, quemosis, miren aquí la quemosis. Es menos que la que vimos la vez pasada, pero acá es quemosis. Se caracteriza por cursar también con hemorragias subconjuntivales. Se pueden presentar membranas inflamatorias en la conjuntiva tarsal y es rara las complicaciones corneales. Está limitada más que todo a la conjuntiva. Otro agente que produce conjuntivitis bacteriana aguda es el hemófilo influenza. Este de aquí se presenta más asociado a otitis media. Hay que preguntar ese antecedente siempre. Si hay antecedentes y luego conjuntivitis, entonces voy a sospechar más en este germen. En adultos fumadores y que tienen enfermedad pulmonar crónica. Y el Staphylococcus aureus, cuando se presenta, generalmente tiene menos secreción purulenta y menos signos intensos que las dos anteriores. El tratamiento de las conjuntivitis bacterianas va a ser medidas generales, como por ejemplo medidas generales para disminuir la inflamación, compresas frías, lavados con agua de manzanilla para poder eliminar la secreción mucopurulenta, y antibióticos. Los antibióticos que cubren los gérmenes más frecuentes que hemos mencionado son las fluoroquinolonas, entre ellas el más importante, el ciprofloxacino, aminoglicósidos y polimixina. Generalmente se indica 4 veces por día, de 5 a 7 días. Durante el día. Y en la noche, las pomadas de bacitracina y ciprofloxacino para dormir. La conjuntivitis bacteriana hiperaguda, habíamos dicho que era la conjuntivitis gonocóxica, que su agente causal era la Neisseria gonorrhoeae. Siempre es de transmisión sexual, no existe otra vía. Puede ser transmisión directa del genital a la mano o del genital al ojo. Y en personas adultas es por el acto sexual, pero en bebés puede darse por el pasaje del feto a través del canal del parto. Esto ha disminuido bastante. Antes teníamos bastantes niños con conjuntivitis gonocóxica, pero ha disminuido bastante por los controles prenatales que les hacen a las mamás. Entonces, si ya se detecta esta infección, ya no se hace parto vaginal, ¿no? Por el riesgo de transmitir esto. Generalmente son hiperagudas porque son de inicio explosivo, rápido, con secreción purulenta abundante. Es abundante la secreción. O sea, es algo que, si ustedes ven, no se podrían olvidar. Es la secreción que se limpia y que no deja ver nada del ojo, es pus, pero en grandes cantidades. La quemosis es intensa, el edema del párpado también, está caracterizada porque va a cursar con adenopatías preauriculares y se forman membranas y pseudomembranas en la conjuntiva. En este caso, la principal, sí es una conjuntivitis, una complicación gravísima, que es que el gonococo va a entrar a infectar la córnea
y del 15 al 40% de los casos presenta una queratitis, producto de que el gonococo ingresa a través de la córnea a producir y produce un daño. Por ejemplo, acá toda la córnea está completamente afectada. Va a producir desde opacidades epiteliales leves, desde queratitis infiltrativas periféricas hasta perforación, como este caso. Este ojo ya está perforado, miren el ojo rojo, la conjuntiva completamente hiperémica, la inyección conjuntival. Acá ya casi no hay córnea, acá se ha perforado, acá está el iris y se ve cómo está saliendo ya. Entonces, la conjuntivitis gonocócica hiperaguda es muy grave por su complicación de queratitis y perforación ocular. Los tratamientos son, el tratamiento es sistémico, sin ulceración corneal, con ceftriaxona 1 gramo intramuscular, con afectación de la córnea hay que hospitalizar y hay que dar ceftriaxona endovenosa 1 gramo cada 12 horas por 3 días. En el caso de alérgicos a la penicilina tenemos opción estas 2 drogas. Aparte del tratamiento sistémico, hay que darle tratamiento tópico con eritromicina, ciprofloxacina, bacitracina, y hay que lavar abundantemente y frecuentemente el ojo cada 30 a 60 minutos porque se forma secreción abundante. Afortunadamente, como les digo, ya casi no se ve conjuntivitis gonocócica actualmente. Eso es todo lo más importante en cuanto a las conjuntivitis bacterianas, ¿ya? Luego tenemos la conjuntivitis viral, ¿no? Que es una reacción inflamatoria unilateral o bilateral de la conjuntiva causada por un virus. El 30% del total de las conjuntivitis del mundo están en la población urbana y son virales. Hay más incidencia de conjuntivitis viral en el este de Asia, no se sabe la verdad por qué, y es más frecuente en los meses de otoño e invierno. Los síntomas se pueden presentar de forma aguda y siempre empieza la conjuntivitis viral porque empieza un ojo y al tercer y cuarto día empieza el segundo ojo. Eso es bien típico. Hay sensación de cuerpo extraño y escozor. Se caracteriza principalmente por lagrimeo, ¿no? Ojo rojo, le molesta un poco la luz y el dolor leve. La hiperemia conjuntival normalmente puede ser moderada a severa, y esto se produce porque hay dilatación de los vasos conjuntivales, quemosis por aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, y el signo típico son la presencia de folículos. ¿Ya? La conjuntivitis viral prácticamente es muy típico la aparición de folículos, que les había enseñado en la foto, ¿no? Los folículos que tienen los vasos alrededor son pequeñas formaciones sobrelevadas, transparentes, poco numerosas en la conjuntiva tarsal y fondo de saco. ¿De qué están constituidos los folículos? Por acúmulos de linfocitos mononucleares y plasmocitos, rodeados por un fino entramado vascular que no los invade. Aquí están los folículos. Ese es un folículo. Estructuras redondeadas, pálidas, rodeadas de vasos y que patológicamente representan linfocitos o células de defensa. La conjuntivitis viral típicamente presenta esos folículos en el fondo de saco conjuntival. El paciente presenta lagrimeo, que es la secreción es más acuosa, ¿no? Es un trasudado seroso, secreción serosa, puede haber secreción purulenta, pero realmente más es una secreción acuosa, serosa, puede estar asociada a hemorragias subconjuntivales. Cuando hay una hemorragia subconjuntival importante hay que pensar que fuese el virus Coxsackie. Y se presenta también con pseudomembranas en los casos graves, ¿no? Formando membranas y coágulos en la parte del fondo de saco. Está asociada, siempre las virales, va a estar asociada a adenopatías preauriculares homolaterales, la cual va a ser pequeña, redondeada, móvil y ligeramente dolorosa a la palpación. Y adenopatías en la zona parotidia submaxilar. Eso también es típico, porque en las bacterianas, excepto la gonorrea, no se presentan adenopatías, excepto en la de la gonorrea, ¿no? Pero en las virales sí, se presentan adenopatías. El virus más frecuente que da las conjuntivitis virales son los adenovirus, esa es la causa más frecuente. Es de transmisión por vía respiratoria o contacto directo con una secreción ocular. Tenemos de que su tiempo de incubación es de 4 a 10 días, el periodo de difusión son 10 días, generalmente son leves, pero algunos casos que la inmunidad está deprimida puede ser conjuntivitis adenovíricas graves, y produce 2 síndromes.
las fiebres faringoconjuntivales y la queratoconjuntivitis epidémica. O sea, queratoconjuntivitis epidémica es cuando, por ejemplo, entre el otoño y el invierno se presentan varias epidemias de mucha gente con conjuntivitis viral. Entonces, esas son las queratoconjuntivitis epidémicas por adenovirus. Y la fiebre faringoconjuntival, que puede presentarse aisladamente, por ejemplo, los niños que están resfriados y de ahí comienzan con una conjuntivitis, porque ese adenovirus causó el cuadro respiratorio y luego se va a hacer su cuadro de conjuntivitis. Entonces, las fiebres faringoconjuntivales, estos son los serotipos más frecuentes, afectan más a niños, cursa con fiebre, con un cuadro previo de faringitis y le da su conjuntivitis folicular. Entonces, inflamación conjuntival inicialmente unilateral, poco después afecta el otro ojo. Vemos acá la hiperemia conjuntival, la quemosis y los folículos. Generalmente está asociado al lagrimeo y secreción acuosa. Otra diferencia es que las virales son más de secreción acuosa, las bacterianas son más de secreción mucopurulenta. Hay edema de párpado, hay adenopatías y el 30% de las conjuntivitis virales pueden complicarse con queratitis superficial. O sea, el virus está en la conjuntiva, pero produce en la córnea queratitis. La evolución, normalmente las conjuntivitis virales son autolimitadas, pero algunas pueden sobreinfectarse con bacterias. Generalmente, si no le damos ningún tipo de tratamiento porque son virales, van a remitir entre 2 a 3 semanas y remiten sin dejar generalmente secuelas, excepto si es que hubiese producido una queratitis, ¿no? Entonces, todas las conjuntivitis virales los pacientes quieren mejorar rápido, pero todas demoran entre 2 a 3 semanas. No le vamos a dar ningún tipo de antibiótico porque es viral. Lo único que vamos a hacer es dar las medidas higiénicas del caso, ¿no? Compresas frías para bajar la inflamación. Podemos darle lágrimas artificiales para que no sientan el ojo tan inflamado. Algún AINES tópico y hablarles de que ese proceso va a durar entre 2 a 3 semanas. Cuando son epidemias, ¿no? Generalmente son de adenovirus de estos tipos. Es una forma altamente contagiosa. Generalmente las epidemias afectan más a los adultos en los centros de trabajo. Están acompañadas de un leve malestar general, sensación de cuerpo extraño importante, es más localizado a nivel del ojo, con edema conjuntival, lagrimeo abundante. A las 24 horas ya se ve las hipertrofias foliculares, la intensidad máxima de los síntomas se alcanza al tercer día y la secreción es serosa, serofibrinosa, algunos pueden evolucionar con membranas, pseudomembranas, y en el 80% de los casos de las que son epidémicas aparece esa queratitis, que les decía. Y si no mejora esa queratitis, a veces también se depositan inmunocomplejos subepiteliales en la córnea, constituyendo opacidades que dificultan la visión y que tardan en reabsorberse. O sea, muchas veces una complicación de estas conjuntivitis adenovíricas epidémicas son que la córnea se depositan unos depósitos que se supone que son complejos formados por el virus y el antígeno, que son tipo así unas manchitas blanquitas, como puntitos, que se llaman los precipitados adenovíricos. Y esos pueden desaparecer en un lapso de 6 meses o pueden quedar ahí también para siempre y dar una visión borrosa, ¿no? Algunas fotos de las conjuntivitis, la inyección con los folículos en la conjuntiva tarsal. Acá tenemos la hiperemia conjuntival intensa y acá no se ve tan bien, pero la respuesta de los folículos. Y acá no es lo que quiere mostrar esta foto, es cómo se ha formado una membrana. Y acá están las tinciones, eso es lo que les decía. A veces estas conjuntivitis virales en la córnea forman unos puntitos, que es la queratitis puntiforme. Conjuntivitis virales, generalmente el aspecto es así, de que el párpado está hinchado, ¿no? Está un poco rojo. Empieza por un ojo y el otro está sano, pero al tercer o cuarto día va a pasar al otro ojo. Luego tenemos las conjuntivitis por los virus herpes. El herpes tipo 1, 90% de los adultos tienen una infección subclínica. Son conjuntivitis asociadas a blefaritis y generalmente se caracterizan por tener folículos, una conjuntivitis folicular aguda, ¿no? Los síntomas son sensación de cuerpo extraño y lagrimeo. Son los mismos síntomas, básicamente. También los párpados y la piel perorbitaria, puede haber vesículas herpéticas, secreción acuosa, la respuesta es folicular, hay linfoadenopatía preauricular dolorosa y el tratamiento son antivirales por 21 días para prevenir la queratitis.
Acá tenemos una conjuntivitis por herpes simple. Y acá también. Estas son fotitos del conjuntivitis por herpes simple. Aquí están las puntitos rojos. Acá hay papilas y hay folículos. Acá hay papilas y acá abajo son los folículos más grandes. El virus herpes tipo 2 también causa conjuntivitis transmitidas a partir de los genitales. Las conjuntivitis hemorrágicas agudas son conjuntivitis que generalmente están producidas por el enterovirus tipo 70 y el Coxsackie A24. Son altamente contagiosas. Estas hemorrágicas se dan en el marco de epidemias, igual que los adenovirus. Ha habido epidemias de conjuntivitis hemorrágicas, ¿no? Y todas son producidas típicamente por el virus Coxsackie. Generalmente son bilaterales y son de inicio rápido o explosivo. Acá tenemos una conjuntivitis hemorrágica aguda por virus Coxsackie. Se caracteriza por edema de los párpados, lagrimeo seroso, hemorragia subconjuntival extensa, linfadenopatía y folículos con reacción conjuntival. Los signos alcanzan su máximo a las 48 horas y desaparecen rápidamente en una semana. Miren, esas son las conjuntivitis hemorrágicas. El Coxsackie A24, no se vayan a olvidar. Y por último tenemos la conjuntivitis por la varicela zoster, que también está asociada a afecciones en la córnea que pueda complicarse con queratitis. El tratamiento de la varicela zoster, compresas frías, analgésicos, lágrimas artificiales, vasoconstrictores, AINES, eliminación. Es el tratamiento de todas las virales, ¿no? Por ejemplo, en las conjuntivitis por varicela zoster, mucha gente que le da varicela y le da conjuntivitis. Esos son los tipos de conjuntivitis. Y todas las conjuntivitis, como son virales, solamente vamos a hacer medidas generales, que ya les había mencionado, lágrimas artificiales para evitar que el ojo se sienta más doloroso, inflamado, vasoconstrictores en el caso de las hemorrágicas, AINES tópicos, diclofenaco para evitar el dolor, y si hay membranas, retirar las membranas y hacer los lavados con agua de manzanilla. Antibióticos de amplio espectro solamente cuando nosotros sospechamos que la infección fue viral y que se ha sobreinfectado, si no, no necesitamos. Cuando hay mucho dolor, se indica colirios cicloplégicos, pero ahora ya no se está utilizando mucho. Y está en investigación el dar los antivirales, aunque no se usa todavía para las conjuntivitis. Y después que ha pasado el primer periodo de la fase aguda, más o menos a la tercera semana, puedo dar un esteroide suave si es que yo veo que están apareciendo esos precipitados autoinmunes en la córnea, para evitar que esos puntos blancos aparezcan. Pero eso hay que evaluarlo, ¿no? El pronóstico normalmente de todas las conjuntivitis son benignas, ¿no? Los procesos total son más o menos de 2 a 3 semanas y se va a restablecer, ¿no? Ahora, por último tenemos las conjuntivitis por clamidia, que les llama también conjuntivitis de inclusión o tracoma. Generalmente el contagio también es de los manos a ojo. Hay factores de riesgo como por ejemplo pacientes que viven en grupos hacinados, cerca de moscas, que tienen comportamientos sexuales de riesgo, y se caracteriza porque es una conjuntivitis folicular crónica. El tratamiento sistémico es con acitromicina, puede ser dosis única o tetraciclinas, y tratamiento tópico con tetraciclina en ungüento. Lo importante de la conjuntivitis por clamidia es evitar que llegue a esto. Estas conjuntivitis producen leucomas corneales y cicatrización corneal. Luego tenemos las conjuntivitis alérgicas o estacionales, llamadas también conjuntivitis vernal, atópica o las papilares gigantes. Generalmente estas conjuntivitis son